Olaya, soy administradora de empresas. Llevo trabajando casi 6 años en la industria digital, específicamente con todo el tema de publicidad y mercadeo. Llevo 2 años en Publicis, liderando todo el tema de social media. También tengo un poco de experiencia en Programmatic y los demás canales, pero digamos que el último año he estado muy enfocado en todo el tema de social, liderando el equipo de PGD, que es la operación que tenemos aquí, hacia nuestros clientes que están en Estados Unidos. Bueno, pues cualquier duda, pregunta por el chat, y Manu, te recomiendo que me ayudes porque creo que no puedo ver los mensajes, los pop-ups. Sí, Entonces, yo ahí te interrumpo. dale, sí, perfecto. Entonces, nada, vamos a empezar un poquito como con el objetivo que tenemos para esta charla, es entender el panorama actual que tenemos y cómo vemos que va a cambiar un poquito a mediano, corto y largo plazo, para hacernos como una idea de cómo nosotros como personas que estamos manejando la pauta y haciendo las compras, podemos como beneficiarnos de todos estos cambios y aprovechar que es un ambiente que se mueve mucho y que tal vez lo que conocíamos que funcionaba hace un año ya ahorita no lo hace tanto. Creo que para las personas que no están todavía en el medio como tal, pero que están interesadas, también es bueno tener perspectiva, porque puede que manejen sus redes sociales personales o las del negocio de su familia, demás. Entonces creo que nos puede servir a todos. Entonces ese es el objetivo un poquito de esta charla, en eso nos vamos a centrar. Bueno, primero quería como dar un poquito de contexto con esta imagen. No sé qué audiencia tengo, pero sí, somos millennials la mayoría. Tal vez a todos nos tocó empezar nuestra vida digital, por decirlo así, con un aparato de estos como el que vemos en la pantalla. Creo que todos, o por lo menos yo, fue uno de mis primeros celulares. Y me parece loquísimo pensar que fue hace menos de, no sé, como 12 años, una cosa así, que teníamos un contacto tan mínimo con este mundo tan loco y tan gigante que son las redes sociales. Lo quise traer a colación porque es importante tener el contexto de lo rápido que se mueve este ambiente, este mundo, y de cómo antes, y hace no muchos años, 10 años, 12 años, no es mucho tiempo, solamente vivíamos de mensajes de texto a, digamos que, vivir la normalidad que tenemos ahora, que prácticamente tenemos una aplicación para cada funcionalidad y digamos que muy especializada según las necesidades que tengamos. Entonces, quería como traer esa imagen a sus cabezas porque nos da un poquito la idea de la rapidez, que es, digamos que, el reto que tenemos también de keep up con los cambios, con lo nuevo, con lo que está trendy y demás. Entonces, acá me entro un poquito como con el tema de qué son las redes sociales, porque me parece importante como tener en la mente que más allá de que sea algo solamente o completamente tecnológico, también es, digamos que lo que define una red social es el uso que nosotros como usuarios le damos a las redes, esa importancia que ha tenido durante los últimos años y que cada vez yo creo que va a ser más grande en nuestras vidas, en las vidas como usuarios, no solamente como yo como agencia o como persona que paga pauta, es tener en cuenta esto, las interacciones y cómo yo uso ciertas plataformas que digamos que la convierten en una red social. Entonces, todo este tema de compartir mi día a día, compartir lo que hago en el día a día de mi trabajo como en LinkedIn, el día a día social, por decirlo así, en Instagram, Facebook, pero también, no sé, mi contenido como blogger en TikTok. Entonces, es importante tener contexto de esta como explicación, porque más allá de la tecnología y demás, es súper claro tener súper presente que lo que hace la red social es el uso que nosotros como usuarios le damos. Bueno, como usuarios y también como organizaciones, claramente, que también tienen sus propias redes sociales. Acá les quiero dar como un poquito de contexto porque hasta a mí que trabajo como que en el medio me pareció un poco como chocante ver cómo el número y cómo ha crecido últimamente todo el tema de digital como tal en el mundo. Creo que el cambio también más grande se dio durante el último año por todo el tema de la pandemia y demás, para nadie es un secreto, que hizo que si venía siendo un proceso muy acelerado, todo este tema de no poder estar físicamente en los sitios, no poder comprar, no poder hacer muchas cosas a las que veníamos acostumbradas, hizo que se acelerara muchísimo más este proceso de crecimiento y adopción, tanto como de nosotros como usuarios, como de muchas marcas que tal vez no tenían en su radar, por lo menos no en
sus goals o sus metas de crecimiento cercano, tener este tipo de crecimiento. Entonces, acá para darles contexto, eso es data de este año, de enero del 2021. Entonces vemos un poquito la comparación de cómo estamos nosotros como usuarios de teléfonos móviles y de Internet dentro del panorama mundial. Entonces, si ven, el 59.5% de la población del mundo tiene acceso a Internet, que si lo vemos es algo de un crecimiento gigante, y tenemos de esos 4.66, 4.20 billones de personas que están conectados a una o más redes sociales. Lo pongo aquí porque creo que es importante tener en cuenta todo el alcance que una marca puede lograr a tener si está dentro de las redes sociales y cómo puede, digamos, que aprovecharse de estos números para sacarle pues, la mayor ventaja, porque en realidad es básicamente parte de nuestras vidas. Es también, vale la pena acá también aclarar el tema que más allá de que 4.20 millones de personas usen las redes sociales, es el número de horas que las hemos venido usando. Digamos que la pandemia de nuevo aceleró todo este tema y aproximadamente una persona mira su celular, las redes sociales, 7 horas al día en promedio. Esto quiere decir que básicamente miramos nuestro celular y chequeamos redes sociales casi que igual al tiempo en el que dormimos. Entonces, digamos que es bien importante tener eso en la mente porque es un número que seguramente seguirá creciendo y es, digamos que muy importante tenerlo claro porque es básicamente parte de nuestro día a día. Y pues es bueno como marca también tener esto presente para, digamos que sacarle todo el provecho que podamos. Acá hablo un poquito del presente de social media, que lo puedo dividir como en dos ítems generales, que unos son las plataformas y dos los casos de uso. Entonces las plataformas lo podemos dividir en las que ya conocemos y están como ya son muy conocidas dentro de nuestra vida o del mercado, como Facebook, y las emergentes, que son muchísimas nuevas, la verdad, y para revisar esto investigué y hay muchas que, por ejemplo, en otros mercados, en Asia y demás, que son gigantes y ni siquiera tenemos contexto de, pero como para darnos una idea de cómo está creciendo y de cómo cada vez hay más y más plataformas. Y la segunda son los casos de uso, como lo hablaba al principio, según, bueno, yo como usuario, como marca, digamos que puedo dividir mis plataformas, depende el uso que les esté dando. Entonces, por ejemplo, lo que les decía al principio, el uso profesional de LinkedIn o de compartir el contenido que yo hago, o de compartir mi día a día o de dar a conocer mi marca. Entonces, ahí digamos que podemos hacer esas dos divisiones grandes y adentro de esas muchas otras. Aquí volví a traer un poquito esta data porque me parece también importante bajar como el porcentaje como tal. Entonces vemos en los usuarios de social media en porcentaje de la población mundial, que es el 13.2%. Y en mobile, que también es un dato muy importante porque pues más allá que todos tengamos el desktop y demás, también es muy importante tener en la mente el uso, pues la importancia de los celulares y demás que tiene en nuestra vida, que es como el acceso más, digamos que fácil y rápido que tenemos a la mano. Por aquí tengo un poquito una información acerca de cómo está distribuido, digamos que la gran torta de social media en el mundo. Entonces, como vemos, todavía el ponqué se lo sigue llevando la mayoría a Facebook, que es claramente el más grande. Estos números están en millones. Entonces, vienen siendo 2.740 millones de personas que están en Facebook. Sigue YouTube, WhatsApp, que bueno, pues no está social media como tal, pero pues está dentro de la lista. Messenger, Instagram, WeChat, TikTok, que está creciendo demasiado, Douyin, Weibo, Telegram y Snapchat ahí al final. Entonces, como ven, acá tengo el call out importante, casi el 60% de la población mundial usa alguna de las plataformas de social media, lo cual es un número importantísimo porque es más de la mitad de las personas del mundo tienen acceso a alguna de las plataformas de social media. Entonces, claramente aquí también vemos todo el crecimiento de nuevo que el año pasado nos
hizo llevar por el tema de la pandemia y demás, que claramente se ve reflejado en los números y el cambio tan grande del año anterior, 2019-2020 versus 2020-2021. Perdón, no me pasa la diapositiva, un segundito. Ok, bueno, acá estamos viendo cómo los usuarios cada vez más están usando social media para fines específicos de buscar nuevas marcas. Digamos que antes, y bueno, claramente todavía como ven acá el rey son las plataformas de búsqueda como los search engines. Google, el más conocido dentro de nuestro mercado, se lleva el 34.2%, pero si vemos, bueno, la televisión, que es todavía muy grande, pero estamos muy, muy cerquita de estar, digamos que dentro de esos números grandes, con el 27.7%. Esto es un dato súper importante porque creo que nos deja ver cómo los hábitos de los consumidores han cambiado y ahorita, si tengo curiosidad, si quiero buscar una marca, si quiero comprar algo, me estoy yendo directamente a las plataformas de social media para investigar y no tanto a los buscadores. Esto nos deja ver cómo nosotros como usuarios estamos confiando en la información que puede que otros usuarios que ya hayan comprado, tenido experiencia con cierto producto y demás, lo que hace que confíe, digamos, que en todo ese tema que encuentro online, más allá de las páginas oficiales, sino también como de qué dicen los usuarios que lo usan, que lo han comprado y demás. Entonces creo que es un número para tener bien en cuenta, porque digamos que sobre todo con el tema del aumento de plataformas y bueno, específicamente de social media que nos permiten comprar online, que ha sido brutal durante el último año, es bien importante que lo tengamos en cuenta porque más allá de descubrir nuevas marcas y de investigar, también nos da la oportunidad de hacer compras directamente dentro de las plataformas. Cada vez más estamos viendo cómo el marketplace de Facebook, de Instagram está teniendo más auge y muchas de las plataformas pequeñas como TikTok y demás están también entrando en esta onda de facilitarle la vida al usuario, eliminando, digamos que la barrera de los clics para hacer, digamos que la conversión mucho más fácil y mucho más cercana, sin tanto ve a la página y tiene el carrito, sino que mucho más directo, lo cual es increíble y creo que ha sido algo que o una de las razones por las cuales ha aumentado tanto el uso de estas plataformas para el tema de compra como tal y de conversión. Luego tenemos acá un poquito, les quería como mostrar las plataformas en redes sociales más efectivas del 2021. Esto está en temas de ROI. HotSuite hace una encuesta anual donde revisa con las principales marcas del mundo cómo planean invertir y cuál es su planeación y su point of view para el año de ciertos temas pues, de mercado en general. Una de las preguntas que me llamó la atención fue esta. Planea incrementar su inversión en los siguientes canales en el 2021. Este es el porcentaje de personas que dijeron que sí lo harían. Entonces, como ven, Instagram y Facebook se llevan un porcentaje gigante, 61 y 46%. Esto, digamos que nos da una perspectiva súper clara de cómo más allá de las plataformas que también están creciendo, emergentes como Pinterest, TikTok, Snapchat, digamos que se están teniendo más en cuenta dentro del plan anual de las empresas, pero digamos que seguimos confiando en los viejos conocidos y digamos que aportando gran parte de nuestro presupuesto para, digamos que seguir invirtiéndole a esas líneas que sabemos que ya funcionan, tal vez para no arriesgarnos tanto, pero igual si ven, también tenemos varias que tal vez no teníamos tan el radar. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con Estados Unidos tenemos muy claro cómo el tema de Pinterest, de Snapchat, de TikTok tiene un uso y están mucho más presentes dentro de, digamos, el top of mind de los usuarios, más que en Latinoamérica, en otros mercados. Precisamente, pues claramente el tema cultural es un tema importante, pero digamos que es una de las cosas que más adelante vamos a ver, pero que marcarán tendencia y es como este tema de las plataformas nuevas se están convirtiendo como una parte fundamental de la inversión de las empresas por la eficacia que están teniendo en cuanto a conversiones y en cuanto a, digamos que KPIs específicos de los clientes según sea su nicho. Entonces, claramente
pues si yo vendo ropa o demás, no voy a pautar en LinkedIn, por ejemplo, exagerando, pero pues digamos sí con todo el tema, por ejemplo, de los nuevos, las nuevas audiencias como no sé, las personas hasta los 20 años, 21, generación Z, que tienen unos hábitos de compra pues mucho más diferentes a, digamos, los nuestros millennials, que están mucho más cómodos con realizar pagos con su tarjeta de crédito por su celular, que están usando plataformas como TikTok todos los días. Entonces, creo que es bien interesante ver cómo ese cambio cultural también se ve reflejado dentro del uso de las plataformas y puntualmente dentro de cómo las marcas están distribuyendo su presupuesto de marketing. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Siento que voy rapidísimo, perdón. ¿Alguna duda? Manu, no sé si tú ves algo en el Ajá. chat. Yo no. No, no por el momento, Anita. Chicos, Ok. pero súper invitados a hacer Ujú. comentarios, preguntas, lo que sea en el chat, estamos súper pendientes. Dale, buenísimo. Bueno, aquí voy un poquito ya como a entrarme en el futuro inmediato y qué es lo que vemos que es tendencia. Digamos que esto lo vemos muy marcado por todo el tema de cómo el año pasado influyó en ese cambio de mindset, no solamente como les decía nosotros como consumidores, sino también las empresas como dueñas de su budget y digamos que personas que organizaciones, perdón, que toman decisiones de dónde invertir y cómo según las necesidades de cada una de sus marcas. Entonces las voy a nombrar súper rápido y ya voy al detalle. Entonces tenemos uno, el auge de los eventos en vivo. Creo que para nadie es un secreto que creo que el encierro y el aburrimiento y no poder salir hizo que muchas empresas o personas y hasta nosotros digamos que no somos, por ejemplo, generaciones de ver muchas como televisión y demás, sino más como el celular, estuviéramos muchos más pendientes de el tema de eventos en vivo. La segunda, las preocupaciones sobre la privacidad va creciendo. Esto no solo en social media, sino como saben, es una preocupación en general de todo el tema de la data, de cómo mi información como usuario, mi información personal está siendo usada y demás. Creo que también es una tendencia que va a seguir creciendo porque cada vez somos más conscientes y estamos más educados y tenemos más información acerca de este tipo de cosas. Entonces, también será otra de los temas que marquen como la pauta. El aumento de los influencers, que lo hemos visto de par de años hacia acá, va a seguir en auge y creciendo muchísimo más, sobre todo por el tema de confianza, de engagement que sentimos nosotros como consumidores con alguien que ya tenemos ciertos lazos, digamos, más allá de la virtualidad, sino que para muchas personas son casi que amigos, confidentes, demás. Entonces eso también va a seguir siendo súper importante. El crecimiento del comercio social, entonces no puse e-commerce porque ya es meterme en tema ajeno, pero sí como comercio social me refiero a cómo las plataformas están viendo la necesidad de tener su propio marketplace y tener, digamos que, la posibilidad de que sus usuarios puedan hacer compras directas dentro de su plataforma. Por ejemplo, el marketplace de Facebook o el de Instagram y demás. Entonces también va a estar creciendo muchísimo más. La quinta, plataformas nicho aumentando su importancia, entonces de nicho me refiero como a estas mucho más específicas como LinkedIn, que están enfocadas a un tema mucho más profesional, como tal vez TikTok, que es tema más de contenido en general. Creo que la especialización y diversificación de las plataformas va a ser mucho más grande, ya que estamos dejando de usar esas grandes que nos servían para casi todo como Facebook. Creo que ahí también les voy a hablar un poquito de cómo esas plataformas han venido disminuyendo como en números como tal. Eh, Anita, perdón que te interrumpa, tenemos una pregunta por acá de Mario. ¿Hay alguna herramienta del grupo para revisar idoneidad de cuentas de influencers? Te tendría que dar el dato porque la verdad lo estoy tocando acá como una tendencia que estamos viendo en general, pero por ejemplo nosotros como PGD acá en el grupo digamos que el tema de influencers no lo manejamos directamente, digamos que no hacemos esa parte como de contratación y demás, pero conociendo cómo funcionamos como grupo y demás, seguramente sí.
pero sí, siendo totalmente transparente contigo, el tema de influencers no lo manejamos directamente nosotros. Tampoco tengo mucho conocimiento, digamos que el tema de contratos, verificación y demás, pero te puedo asegurar que seguramente sí se hace una verificación de con qué persona estoy haciendo el contrato. Si estás interesado, pues, nos dejas los datos y demás y te puedo pasar como la info concreta con un equipo que sí, digamos, tenga ese contacto directo con este tipo de compra. ¿Algo más, Manu? No, solamente eso por el momento. Dale, Gracias. listo. Y la última, que tenemos los baby boomers cada vez más importantes. Esto me pareció súper chévere porque creo que todos hemos sido testigos, no sé, personas que tenemos al lado como nuestros papás, nuestros tíos, que hace par de años no se les pasaba por la cabeza poner su tarjeta de crédito en su celular porque pensaban que iba a terminar comprando cosas en otro país y quién sabe dónde. Creo que ese miedo se perdió un montón también con la pandemia, porque más allá de querer o tener ganas de, se convirtió más en una necesidad, porque no podíamos ir a sitios físicos a realizar nuestras compras. Entonces me parece que es bien importante tener esto en cuenta, porque muchas veces como marcas nos enfocábamos mucho como en el tema de, no sé, los millennials o la generación Z, que son, digamos que lo obvio, las personas que más cercanas estamos con este tipo de plataformas y herramientas, pero digamos que la pandemia también ayudó para que esas personas que o por miedo o porque no se atrevían, no les interesaban, estén como cada vez usando más las plataformas y no solamente usándolas, sino convirtiendo y efectivamente comprando, pues porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Les voy a entrar ahorita un poquito en cada uno para darles como un par de datos de cómo el crecimiento ha venido pasando. Entonces, el primero, los eventos en vivo generarán 25.000 millones en ventas en el 2023. El porcentaje, perdón que lea, lo tengo acá anotado, pero básicamente es un crecimiento del 32% versus el 2020. Entonces, como vemos, es un crecimiento gigante que vamos a tener de aquí a 2 años. Todo el tema de los eventos en vivo pues se puede monetizar. Entonces acá vemos cómo va a crecer este tema. Un ejemplo así súper chiquito que les cuento, por ejemplo, en China se hizo un evento de redes sociales con un evento en vivo que atrajo a 14 millones de espectadores y vendió 1.300 millones de dólares en sudaderas que estaban siendo, digamos que mostradas en el evento en vivo. Entonces esto como para tener en cuenta el dato, que es loquísimo, uno a veces no piensa, pero inconscientemente, de alguna forma, pensamos que inconscientemente, pero sí estamos siendo influenciados de manera muy directa por este tipo de eventos y efectivamente las marcas, digamos, Tommy es pues una marca muy grande y reconocida, está, digamos que viendo todo ese potencial que tiene ese tipo de espacios donde se genera mucha confianza, hay mucho engagement entre la persona que está detrás de la pantalla y sus usuarios. Claramente, pues hicieron un estudio para encontrar la persona idónea que resaltara como los valores de la marca y también llegar a los usuarios, pero pues acá tenemos los números. 1.300 sudaderas con 14 millones de usuarios en un evento en vivo, para que lo tengamos súper presente. Luego tenemos las preocupaciones sobre la privacidad seguirán creciendo. El número es, no, bueno, para darles un poquito de contexto, ahorita con la actualización de iOS que hizo a principio de año, donde digamos que nosotros como usuarios de bueno, de los de iPhone, se me olvidó la palabra, perdón, podemos, digamos que escoger o responder la pregunta si queremos o no ser traqueados. Tenemos que entre el 65% y el 90% de los usuarios van a decir que no y escogen que no. Entonces, es como para que tengamos en cuenta esto, que seguramente es una tendencia que seguirá creciendo porque cada vez, como les decía al principio, somos más conscientes de cómo nuestra información puede ser usada y tal vez antes no lo éramos tanto y pues ahorita que ya las marcas, las plataformas, los estados, los países están siendo más conscientes y están teniendo un papel, digamos que mucho más importante dentro de la legalización y las leyes que rigen los países.
seguramente seguirá siendo un tema del que vamos a oír muchísimo y cada vez seguramente nosotros como usuarios estaremos mucho más protegidos, lo cual nos deja a nosotros como personas que compran publicidad, digamos que varias preguntas de cómo finalmente terminaremos accediendo a esa data que era pues muy útil para nuestra segmentación y demás. Entonces creo que eso va a Ah, cambiar mucho y pero es que- seguramente será un tema, perdón, Manu, dale. no, perdón, yo que te interrumpa. Ahora que termina la idea y aquí Nicolás pregunta que se puede pautar como tal el video en vivo. Yo no lo he visto, pero muy interesante. Sí, se puede pautar en vivo. Digamos que no todas las marcas pueden hacerlo. Si no estoy mal, son las que están verificadas y no en todos los mercados. Sé que en Estados Unidos se puede. No estoy segura si en Latinoamérica porque digamos que hace como 3 años no trabajo pautando en la TAM, pero sí se pueden pautar los eventos en vivo. Se puede pautar antes de que lo lances o después cuando ya queda grabado, pero sí se puede. Pero sí, creo que ahí te dejo el asterisco, depende del mercado y depende de la cuenta si está verificada o no. Creo que esas son las dos cosas que hay que nos limitan sí o no para poder hacerlo. Gracias, Anita. Listo, esa era la otra que teníamos. Súper. Bueno, aquí tenemos el crecimiento de marketing de influencers, será del 32% del 2020 al 2025. Entonces, como les contaba anteriormente, también es otra de las tendencias que vemos que va a crecer muchísimo más. El 32%, ya les doy el dato, qué número es en dinero, son 15.000 millones de dólares, representa ese 32%. Entonces, algo que encontré que no sé si todos tienen contexto de la plataforma Clubhouse, que es otra de las plataformas nicho que está, digamos que en boom durante, yo creo que hace unos meses, acá en Colombia no tanto, pero en Estados Unidos, Europa y demás. Eh, Ellos han venido especializando en todo este tema de marketing de influencers, en tener como una agencia que los represente, por decirlo así. Los datos vienen de ahí y de cómo, digamos que has empezado, pues no ha empezado, ha seguido creciendo todo este tema y como ven, seguirá en un auge increíble durante los siguientes años. Luego tenemos el crecimiento del 28.4 del mercado mundial de comercio social del 2021-2028, lo que en números, en dinero, significan 3.369.000 millones de dólares. Entonces, de nuevo, perdón ser repetitiva con el tema, pero claramente el tema de la pandemia aceleró todo este crecimiento y fue el que básicamente impulsó a muchas empresas que no tenían el tema de la posibilidad de compra online a que se pusieran la 10 básicamente con sus desarrolladores y demás a lanzar todo este tema y facilitarle la vida mucho más a los usuarios que tal vez antes no lo tenían tan claro, no lo tenían en su radar por miedo o demás. Entonces, esto también es importante destacar, el tema de la generación Z, que será muy, muy importante cada vez más porque son, digamos que, una generación que creció básicamente con el celular y digamos que no tienen ese miedo y están mucho más acostumbrados a y seguramente también seguirá creciendo en esta audiencia específica. Y ahora tenemos las plataformas nicho siguen creciendo. Los usuarios activos mensuales de Facebook se redujeron en 1 millón. Entonces aquí tenemos las dos caras de la moneda, como creo que como todos, no, creo que no soy la única que hace millones de años o cerré Facebook o ya no lo miro, porque básicamente nos hemos enfocado en otras que o nos gustan más o han estado más actualizadas o que nuestros amigos usan más, pero sí podemos ver la diferencia de cómo cada vez tenemos más aplicaciones y para diferentes cosas muy especializadas y estamos dejando de usar esas grandes con las que empezamos. Entonces, un ejemplo y un dato ahí importante es eso, como Facebook durante el último año dejó de tener, bueno, se redujo versus el año anterior en 1 millón y como les decía, las plataformas como Pinterest, TikTok, LinkedIn, Pinterest, creo que repetí una, están en auge. Entonces ahí vemos como las dos caras de la moneda y como también
muchas marcas que, ok, saben que les funciona Facebook, que les funciona Instagram, pero tal vez que nunca se han parado y como revisado cuál otra puede funcionarles, que tal vez podría tener mejores resultados, hasta mejores resultados, no sabemos. Creo que también depende mucho de cuál sea mi audiencia, qué productos esté ofreciendo y demás, pero pues es un tema que seguirá en mucho más auge. Así como dato, por ejemplo, TikTok es la plataforma que se descargó más durante el año pasado, con 33 millones de descargas en el primer Q del año. O sea, si Facebook perdió uno y TikTok ganó 33 en un Q, ahí digamos que para tener la comparación en la mente, que de verdad TikTok es y seguirá siendo muy grande. De nuevo, no lo tenemos tanto en la mente porque creo que la TAM no es tan usada, pero sí lo vemos en mercados como Estados Unidos. Ahorita Spark, perdón, Publicis firmó acuerdo directo con TikTok, entonces digamos que de este lado ya estamos empezando a ver mucho más utilización, por decirlo así, de las marcas, ya que nos están facilitando el acceso a muchos recursos que tal vez sin esta firma no lo hubiéramos hecho. Entonces, es también una de las cosas que nos dejan ver cómo va a ser, está haciendo y va a ser mucho más relevante en, digamos que los meses y tal vez un par de años que vienen. Luego tenemos los baby boomers, que era el último que tenía. Son cada vez más importantes. El 70% afirman haber comprado algo online en el último mes. Esto es dato también de enero del 2021 de Hootsuite. Entonces acá, como les decía, creo que todos hemos visto a nuestros papás dudar, que porque les da miedo que la tarjeta la clonen, lo que sea, pero todo esto se vio acelerado un montón con la pandemia y lo estamos viendo ahorita de cómo las personas de esta generación están cada vez usando más las plataformas y más importante aún, están convirtiendo mucho más porque tienen, digamos, que ese poder adquisitivo para poder hacerlo. Entonces, el 70% lo dice, número gigante. Y bueno, como tener súper claro que era una audiencia que tal vez antes no representaba una importancia muy grande dentro de nuestras audiencias y ahorita acá, pues creo que este número lo dice que claramente va a representar un crecimiento mucho más grande y seguramente lo veremos también próximamente. Aquí como dato específico de este número, tenemos por un estudio de Facebook que las mujeres, bueno, este es un ejemplo súper puntual, pero las usuarias mujeres entre 55 y 64 años postean en Facebook 10 veces más que cualquier otra generación o cualquier otro grupo demográfico. Entonces, digamos que también nos demuestra la actividad que están teniendo, el engagement, que están mirando la plataforma todo el tiempo y más aún de nuevo comprando, que es lo que nos interesa. Acá tenemos, bueno, ya como para cerrar un poquito el tema, quería hacer como un recap de nosotros como, digamos que como agencia como tal, y lo que les digo, creo que también lo podemos tomar como ejemplo si alguien maneja el social media de una empresa de su familia o su social media como tal, o tiene un negocio o lo que sea, no tiene que ser un gigante para, digamos que hacer estas cosas, pero cómo abordamos este cambio constante. Entonces creo que lo que quería dejar como muy claro con estos datos y mostrarles cómo han ido creciendo y los porcentajes y lo que se viene, era más que todo que tengamos clara la importancia de el crecimiento tan acelerado, que debemos mantenernos informados como clave, porque lo que les decía, tal vez lo que funcionaba ayer ya hoy no me funcione tanto porque hay algo nuevo, hay algo mejor, hay algo en lo que la gente está hablando más, que está más trendy. Entonces, primero clave, mantenernos informados acerca de las novedades. Como les dije, yo revisando hasta hoy unas que nunca en mi vida había oído. Entonces, creo que es súper importante todo este tema. La segunda es educación al cliente, eso sí ya es más parte como de papel audiencia, de agencia, perdón, porque más allá de que nos mantengamos nosotros informados también en nuestro papel,
digamos que escalar ese tema a nuestros clientes que tal vez se quedaron un poquito, digamos que con la información anterior o con lo que les funcionaba hace un par de años, pero también es importante educarnos nosotros y educarlos a ellos para que ellos también entiendan la importancia y entiendan el sentido del afán, por decirlo de alguna forma, y de cómo estas novedades pueden garantizar, digamos que estén cumpliendo sus KPIs, que estén llegando a sus metas, tal vez que les puedan ayudar a tal vez tener una meta diferente que no habían considerado. Entonces también me parece súper importante. Cultura de adaptabilidad. Entonces, esto también lo quería tener a colación, precisamente por lo mismo, todo lo anterior está conectado. Entonces, de nuevo, lo que me funcionó ayer puede que hoy no. Entonces, estar súper abiertos a los cambios, a que si hay una plataforma nueva, eh, certificarnos, buscar, conocer, cacharrearle literalmente para ver cómo podemos, digamos, que hacer uso de esas herramientas y esas plataformas que están, digamos, que a nuestra disposición, porque creo que básicamente cualquier persona con una cuenta puede acceder y pautar en alguna. La siguiente, la importancia de la cuantificación para medir el impacto real. Entonces, esto también va muy de la mano con el tema de la educación al cliente. Entonces, más allá de que yo oiga o que me dijeron que TikTok está súper trendy, es como, ok, ¿y eso en porcentaje qué significa para mis audiencias? ¿Cuánto es? ¿Qué reach podría tener? ¿A cuántas personas podría llegar? Entonces, siempre medir. Creo que acá somos fans de tener número, tener data, comparar para poder ver como el éxito real y el impacto que en verdad vamos a tener al final, digamos que el ejercicio y sobre todo, pues, para nuestros clientes. Y bueno, la última que lo mencioné hace un poquito, entrenarnos, certificarnos en las nuevas herramientas. Entonces, de nuevo, más allá de saber qué funciona, de entender y demás, es papel nuestro garantizar que todo nuestro equipo esté pues entrenado en estos temas nuevos, entienda la importancia, si podemos certificarnos con las plataformas, hacerlo. Ese es como nuestro approach como grupo, todo el tema del training constante, de estar digamos que en la jugada con todos estos temas, sobre todo no sé si todos acá tenemos contexto de PGD como tal, pero pues nuestros clientes están en Estados Unidos, la mayoría en Canadá, entonces creo que ellos, como siempre, les llega un poquito más rápido la información y estas cosas, entonces la idea es keep up con ese ritmo y esa urgencia para, digamos que estar al día y tener también a nuestros clientes, digamos que al mismo nivel que cualquier otro. Entonces, nada, con esos puntos cierro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo adicional. Manu, no sé si tú ves algo por ahí. No por el momento. Ok. Más bien, muchísimas gracias, Ana. Chicos, muchas gracias por el espacio, por estar acá. Súper invitados a que vayan al sitio de la feria, que lo compartan con sus amigos, conocidos, familiares, etcétera. Y bueno, estamos también para servirles. Nos pueden contactar ahí por el sitio y para las personas de PGD, pues nos encuentran acá por Teams. Sí, dale. Pues quería cerrar como con la invitación de que más allá de esto, de que seamos agencia, de que tengamos marca, lo que sea, como también quería como dejarles el mensaje de cómo la industria está creciendo, de cómo va a seguir creciendo y de cómo estamos en un momento perfecto para ser parte de un mercado que tiene una proyección tan grande. Entonces, nada, súper invitados, como decía Manu, a que nos dejen toda la información de sus hojas de vida, además, si están interesados en hacer parte de la compañía, que los estaremos llamando seguro. Anita, hay una pregunta. Tenemos a Natalia Bejarano, dice, ¿en qué manera la nueva funcionalidad de privacidad afecta el acceso a data? ¿Cómo impacta? Bueno, pues creo que depende de la plataforma, depende cómo llegue mi audiencia y demás, pero digamos que si te pongo un ejemplo súper fácil, ya no, si yo como usuaria, no sé, yo con mi iPhone le estoy diciendo a mi celular que no quiero que me traqueen, digamos que lo que Facebook va a hacer, por ejemplo, para ponerte el ejemplo, es que va a dejar de hacer ese monitoreo de mi actividad dentro de la plataforma de algunas formas
Entonces, digamos que cuando yo como advertisers vaya a crear una audiencia o vaya a impactar a mis usuarios con una campaña, no voy a tener la data tan accurate porque digamos que tú como Manuela me dijiste que no querías que hiciera ese seguimiento. Entonces, digamos que ya no voy a tener la misma información de qué te gusta, qué has comprado, dónde has estado y demás. Entonces, digamos que ahí es donde entra el tema de cómo ese tipo de limitaciones y de, digamos que proteger la data de los usuarios va a empezar a limitarnos a nosotros porque no vamos a tener el mismo volumen y tal vez las mismas variables de información que teníamos antes para targetearte a ti. Entonces, así muy por encima es básicamente eso. Claramente es un ejemplo de muchos, pero pues es básicamente eso. Gracias. Tengo por acá otra pregunta de Angélica Soto, que es una invitada fuera del grupo. ¿Qué tan cierto es que depende del área en el cual se encuentre tu empresa, es mejor pautar en unas redes específicas? El área que se encuentra tu empresa. Bueno, creo que sí entiendo la pregunta. Creo que vuelvo a mi tercer slide, que hablaba del tema de plataformas y funcionalidades. Entonces, un ejemplo súper sencillo es entender primero quién soy como marca. Entonces, dependiendo de eso, dependerá también mi audiencia y a quién quiero llegar. Entonces, por ejemplo, si vendo, voy a poner algo muy exagerado, pero si yo soy, no sé, vendo cursos de inglés, entonces creo que podría considerar tener LinkedIn, por ejemplo, que es una red profesional donde los temas son mucho más serios, más profesionales. Eh, o si, no sé, si vendo cursos empresariales o temas mucho más serios, digamos que consideraría ese tipo de plataforma más allá de, no sé, de un TikTok. Bueno, caso aparte sería si mi audiencia fuera, no sé, chicos que acaban de salir del colegio, que seguramente usan TikTok, pero digamos que hay que tener en cuenta que el mismo contenido que me funciona en Instagram, seguramente no lo voy a postear en LinkedIn y tampoco en TikTok, porque son, primero, plataformas que están hechas para cosas diferentes, con formatos diferentes y de nuevo con audiencias súper diferentes. Entonces te diría que dependiendo de la marca, de quién soy y de quién es mi audiencia y qué es mi producto, puedo, digamos, que hacer la diversificación de mis plataformas según claramente lo que quiera lograr y mi KPI. Si quiero vender, si quiero que me conozcan, si quiero que se informen. Entonces, creo que son un montón de factores que entran en juego para ver cuál es el fit, digamos que más funcional para cada una de las marcas. No sé si respondí tu pregunta, si la entendí cómo era. Si querés, Angélica, nos contás por acá si te quedó claro en el chat. Sí. No responde, pero bueno, yo entendí. Dice que sí, que total, que muchas gracias. Dale, súper. Bueno, Manu, tú me cuentas. ¿Tenemos más? Listo. No, yo creo que Ya, estamos por ahí. Sí, ya dale. quedamos. Buenísimo. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé cuántos estamos, no los veo, pero un gusto. Cualquier cosa que necesiten nos cuentan. Con Manu en el link, dejen su info, que por acá nos veremos, seguramente. Gracias, chicos. Chao. Bye.